Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre un vídeo viral en redes sociales las últimas semanas que afirma que al congelar el pan se reducen sus calorías y su carga glucémica, y aprovecharé la pregunta para profundizar en el almidón resistente y explicar cómo sacarle partido. Hablo a continuación del entrenamiento de fuerza después de los 50, de métricas de fuerza a esta edad y también sobre el entrenamiento basado en velocidad. Después me preguntan mi opinión sobre la PNI o la psiconeuroinmunología y comento lo bueno y lo malo que veo a este enfoque o a la medicina funcional en general. Hablamos después sobre temarios desactualizados en la carrera de nutrición y por último sobre otra moda reciente de las redes sociales, que es la idea de que hay que añadir sal al agua para que sea realmente hidratante. Como veis, hay temas polémicos pero prácticos también y seguro que vais a sacar algunas buenas ideas, así que no os lo perdáis. Antes de pasar a las preguntas, un recordatorio de nuestros patrocinadores We Botanics y Coffee Café. We Botanics empezó fabricando aceite de CBD de alta calidad, pero fue añadiendo buenos suplementos y complementos alimenticios, desde varios tipos de colágeno a productos para la salud femenina, o recientemente han sacado un suplemento de glicina y NAC o N-acetilcisteína, y esta combinación, también llamada GLINAC, ha demostrado elevar el glutatión, es su principal antioxidante, y como explico en mi libro Vive Más, tiene ya unos cuantos estudios prometedores sobre su beneficio en la salud, longevidad, descanso, etc. Y por su parte, Coffee Café ofrece café de especialidad de muchas partes del mundo, también un descafeinado usando el proceso suizo de agua, sin uso de compuestos químicos, y te recomiendo empezar con el pack de degustación para probar varios cafés y ver cuál te gusta más. Podéis echar un vistazo a todos los productos en sus webs, webotanics.com y coffeecafe.com, deletreo KOFICAFE, y con el código FR10, en mayúscula con número, FR10, tendréis un descuento en todas las compras. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, ¿qué tal? Soy David de Madrid y te quería preguntar que he visto una cosa que me ha sorprendido, y es que al parecer dicen que si congelas el pan, especialmente el pan de masa madre, baja su índice glucémico y convierte el almidón en almidón resistente, bajando el azúcar o el pico glucémico y aumentando la fibra prebiótica. Entonces he mirado algo y he visto por ahí alguna cosa en inglés que también lo refrendaba, y nada, te lo quería preguntar a ver qué nos podías decir al respecto. Muchas gracias, y como todo el resto de la comunidad, muchas gracias por el programa. Gracias por la pregunta, David. Y es verdad que se han viralizado varios posts en Instagram o TikTok donde hablan sobre esto, pero de manera muy superficial, y voy a aprovechar tu pregunta para responder con más profundidad y sobre todo con recomendaciones prácticas para aprovechar todos los beneficios del almidón resistente, que va mucho más allá del pan congelado. Empezando por las definiciones, el almidón es el principal carbohidrato en la dieta humana y la mayor parte de este almidón es absorbido en el intestino delgado para ser usado después como energía. O bueno, si no se usa como energía, se va a acumular como grasa, obviamente. Pero el almidón resistente es distinto, ya que no lo digerimos en el intestino delgado y llega al colon, al intestino grueso, donde es fermentado por nuestra microbiota de manera similar a la fibra fermentable. Y esto explicaría los muchos beneficios que se observan con el consumo de almidón resistente. El más evidente sería el control glucémico y la reducción de la liberación de insulina, lo cual es especialmente relevante en personas diabéticas o prediabéticas. La fermentación del almidón resistente en el colon produce además ácidos grasos de cadena corta, los famosos butirato, propionato y acetato, y estos compuestos tienen multitud de propiedades beneficiosas. Sabemos que reducen la inflamación, que elevan la saciedad y que protegen incluso contra el cáncer colorectal. El consumo de almidón resistente mejora la diversidad de la microbiota, y muchos estudios demuestran que una microbiota más diversa se asocia con mejor salud intestinal y global. Y también se ha visto que el almidón resistente mejora los lípidos en sangre y podría reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. En resumen, a pesar de que no absorbemos este tipo de carbohidrato, o quizás precisamente porque no lo absorbemos y es en realidad un prebiótico o un alimento para nuestras bacterias, es tan beneficioso para la salud. ¿Y por qué hay tanta confusión con el tema del almidón resistente? Pues por dos motivos. Primero, porque hay varios tipos con propiedades distintas, y segundo, porque la cantidad de algunos de estos tipos de almidón resistente dependen mucho de cómo procesamos los alimentos y muy especialmente del frío y del calor. Empezando por los tipos de almidón resistente, hay 4 principalmente, pero me voy a centrar en los 3 primeros, que son los que podemos encontrar de manera natural en los alimentos.
Tenemos inicialmente el almidón resistente tipo 1, que es físicamente inaccesible, es decir, está atrapado dentro de la matriz celular de los alimentos, lo que impide que las enzimas digestivas accedan a él y lo degraden. Como fuentes principales de este almidón resistente tipo 1 tenemos los cereales, sobre todo enteros, también las semillas, como semillas de chía, de lino, y también las legumbres sin cocinar. Y ahora veremos por qué esto es importante. Después tenemos el almidón resistente tipo 2, que no está físicamente atrapado, pero tiene una estructura cristalina que lo hace resistente a la digestión en el intestino delgado. Es decir, nuestras enzimas pueden acceder a él, pero no pueden romper sus enlaces y por tanto no es tampoco digerible. Como fuentes importantes de almidón resistente tipo 2 tenemos los plátanos verdes o plátanos macho y también las patatas sin cocinar. ¿Qué ocurre? Y aquí viene lo interesante, que al cocinar muchos de los alimentos anteriores, y suelen comerse cocinados, el almidón resistente pierde parte de esa resistencia y por tanto se vuelve más digerible, ¿no? En el caso del tipo 1 porque se rompe esa barrera física y en el del tipo 2 porque se degrada su estructura molecular y esto hace que ya las enzimas puedan digerirlo y por tanto pasan a su vez dos cosas. La primera, que la comida tiene más calorías porque es más absorbible y la segunda, que perdemos parte de las propiedades prebióticas de esos alimentos. Pero, y aquí viene lo interesante, si después de cocinar estos alimentos los refrigeramos durante varias horas a temperaturas por debajo de 8 o 10 grados, parte del nuevo almidón digerible se convierte en almidón resistente tipo 3, también llamado retrogradado. Y si después se calientan los alimentos, este almidón tipo 3 no se pierde por completo, siempre que se caliente a temperaturas no muy altas, por debajo de 150 grados y sin humedad, por ejemplo en microondas o sin uso de líquido. Y de hecho, algunos estudios indican que este calentamiento posterior podría potenciar el almidón resistente total. Y tenemos varios estudios donde al hacer esto con alimentos como arroz o como patatas, pues se mejora la respuesta glucémica por un lado y se pierde más peso por el otro, porque estamos reduciendo el aporte energético de estos alimentos y mejorando la microbiota. Y en el caso concreto del pan se ha estudiado cómo al congelarlo y después calentarlo se eleva también este almidón resistente respecto a comerlo directamente sin la congelación previa. En resumen, ¿qué podemos hacer entonces para aprovechar los beneficios del almidón resistente? Pues primero, incluir alimentos ricos en almidón resistente tipo 1 y tipo 2. Recuerdo que entre los alimentos ricos en el tipo 1 destacan las legumbres, los cereales y las semillas. Por ejemplo, la avena es un cereal rico en almidón resistente tipo 1 y entre los alimentos ricos en el tipo 2 tenemos a los plátanos verde o plátanos macho y las patatas. Para potenciar el almidón resistente tipo 3 y el efecto prebiótico de los alimentos, podemos preparar arroz o patatas cocidas y dejarlas enfriar en la nevera por varias horas, idealmente toda la noche, y esto además permite ahorrar tiempo en la cocina, y es el concepto de batch cooking o cocinado en lotes que proponemos en nuestro programa Momentum. Por ejemplo, en vez de preparar el arroz que vas a comer, preparas una cantidad mayor que te sirve para varios días y cuando recalientes ese arroz, o lo mismo para las patatas, vas a potenciar el almidón resistente y tendrás los beneficios que mencioné antes. Otra recomendación sería hacer avena overnight, que es muy parecido a unas gachas de avena y solo hay que mezclar en un recipiente la avena con agua con leche vegetal o el líquido que prefieras, añades los arándanos, los frutos secos o lo que te apetezca y lo dejas por la noche en la nevera. Y al levantarte tienes ya el desayuno listo, el líquido ha empapado los copos de avena y queda muy bien y ese enfriamiento ha potenciado también el almidón resistente tipo 3. Siguiente idea, congelar el pan, idealmente cortado en rebanadas e ir descongelando las rebanadas que vas a usar en cada momento. Como vimos antes, varios estudios confirman que de esta manera se eleva el almidón resistente, especialmente en panes de harina integral de masa madre. Y la última recomendación, aunque es más secundario, sería utilizar un suplemento de almidón resistente como la fécula de patata. Puedes añadir un poco a la avena overnight, a caldos, a sopas, a batidos, etc. Pero como digo, esta opción la veo interesante o recomendable solo para personas que tengan un consumo bajo de otros alimentos ricos en almidón resistente. Hola Marcos, soy César de Segovia. Lo primero, y siento no ser muy original, pero te doy las gracias por tu trabajo. Tengo dos preguntas. La primera es en referencia a los que entrenamos pasados los 50. Con 54 años estoy a punto de conseguir las marcas que indicarían que soy intermedio según explicas en tu programa Barra Libre. Me falta entre el 5% y el 20% del peso según el ejercicio. ¿Hasta qué punto valdría la pena seguir sumando kilos a esta edad y con algunas molestias recurrentes, un día el codo, otro el hombro? ¿Sería mejor dejar de trabajar en rangos de fuerza pura? Por otra parte, estoy viendo que cada vez más divulgadores explican que hay que fijarse más en la velocidad de ejecución que en los kilos o series.
y que cuando se pierde velocidad habría que acabar la serie. ¿Qué opinas? Muchas gracias y un saludo. Gracias por la pregunta, César, o las preguntas en realidad, que haces tres, muy interesantes. Se voy a intentar responder de manera resumida. En la primera pregunta comentas que estás cerca de las marcas que propongo como intermedias en barra libre, que tampoco son criterios míos, sino que son comúnmente aceptados en el mundillo, aunque por supuesto tienen un punto de subjetividad, ¿no? Y en el caso de los hombres, para que todo el mundo nos entienda, pues se consideraría que tienes un nivel intermedio, es decir, que ya no eres un principiante en entrenamiento de fuerza, si puedes levantar 1,5 veces tu peso en sentadilla, 1,8 veces tu peso en peso muerto, tu propio peso en press de banca y un 75% de tu peso en press militar o press de hombro, ¿no? Y hablamos de 1RM, es decir, lo que puedes levantar en una repetición. A modo de ejemplo, un hombre que pese 70 kilos, pues para considerarse intermedio debería levantar, repito, 1RM, pues en sentadilla 105 kilos, en peso muerto 126, en press de banca 70 y en press militar 52,5. Pero hay dos matices importantes. El primero, como ya dije, que es orientativo y hay otros criterios para definir tu nivel. Y segundo, y esto es relevante en tu caso, que estas métricas deberían ajustarse por la edad, ¿no? Y una forma sencilla de ajuste es reduciéndolas un 10% por cada década que pases de los 30. Por tanto, en un hombre de 40 años serían 10% menores y en hombres de 50 pues un 20% menores, aproximadamente, ¿no? Y si hacemos este ajuste por edad en tu caso, pues ya cumplirías con el nivel intermedio. Así que felicidades. Y tengo algún vídeo en YouTube donde hablo de estas métricas más en detalle y siempre que lo hago recibo comentarios de personas que dicen que les parecen irreales, ¿no? O afirman que llevan años entrenando y que están lejos de cumplirlas, pero de verdad, salvo casos particulares, que siempre los habrá, son marcas muy asequibles para la mayoría de personas, bueno, de hombres, de mujeres hablo en carrera espartana y las marcas son menores, pero como digo, si sigues una buena programación de fuerza, la mayoría de hombres pueden llegar a esas marcas en menos de 6 meses, ¿vale? O lo mismo en el caso de mujeres, a sus marcas correspondientes. Pero claro, si no llevas una buena programación en los grandes movimientos, puedes pasarte 5 años yendo al gimnasio o 10 años y estar lejos de esas marcas, porque como siempre digo, programaciones aleatorias generan resultados aleatorios. Y aquí es donde entra en juego tu siguiente pregunta, ¿no? Sobre si es mejor la programación tradicional basada en porcentajes de 1RM o la programación más actual basada en velocidad, o podríamos hablar también de programaciones basadas en el esfuerzo percibido o repeticiones en recámara, ¿no? El famoso RIR. Y es un tema que da para mucho. De hecho, a finales de abril arrancaremos un desafío de ganancia de fuerza y músculo dentro del programa Momentum y hablaremos bastante más de esto, pero voy a intentar resumir lo principal aquí. La premisa del entrenamiento basado en velocidad, o VBT en inglés, ¿no? De Velocity Based Training, es que a medida que aumenta la carga que pones en la barra, pues la velocidad a la que la levantas será menor. Y también dentro de cada serie, a medida que te fatigas, la velocidad de cada repetición se va a ir reduciendo. Además, tu curva de fuerza-velocidad es distinta cada día, en función de cómo dormiste, de tu nivel de estrés, de cómo te has recuperado, y esto ya supone una adaptación respecto a la prescripción tradicional basada en porcentajes de 1RM que no tiene esto en cuenta. ¿Cuál es el principal problema del entrenamiento basado en velocidad? Pues que es mucho más complejo y necesitas de entrada disponer de un encoder lineal o de un acelerómetro, necesitas más conocimiento para interpretar la curva, para hacer los ajustes. Entonces me parece un método muy bueno para atletas más avanzados, pero para alguien normal, entre comillas, ¿no? Que no le va tampoco la vida en mejorar un poco más o un poco menos, creo que es un método que añade complejidad y al final lo de siempre. Cuanto más complejo sea algo, menos adherencia va a lograr y esta adherencia es la clave. Y además, en los últimos años se han estudiado esquemas que permiten ajustar la programación tradicional en base a porcentaje de 1RM a partir del índice de esfuerzo percibido o también a partir del RIR, como decía antes, ¿no? Esas repeticiones en recámara. Y a pesar de ser mucho más subjetivo que la pérdida de velocidad, varios estudios demuestran mejoras equivalentes en fuerza para la mayoría de personas. Y solo en atletas más avanzados habría un beneficio de las programaciones basadas en velocidad. Y de nuevo son combinables. Puedes tener una programación más clásica basada en el porcentaje del 1RM y después hacer los ajustes diarios o semanales en base a la pérdida de velocidad, ¿no? Y además, esto es importante, esto que estamos comentando es relevante si hablamos de fuerza. En el caso de hipertrofia, la clave está mucho más en la fatiga muscular y no hay prácticamente diferencias en ganancia muscular siempre que las últimas repeticiones estén cerca del fallo.
Es decir, hablamos de RIR 1, RIR 2. Esto va a depender también del tipo de ejercicio, ¿no? En los grandes movimientos con barra, pues es mejor ir a RIR 2, no forzar mucho tampoco en peso muerto sentadilla. Y en ejercicios más analíticos, pues no hay problema, o puede ser incluso recomendable ir a RIR 1 o incluso RIR 0 en alguna serie. En fin, no sé si me he explicado bien. Es un tema que se entiende además mejor con gráficas y con ejemplos, y es lo que vamos a ver en el desafío de fuerza y músculo que arranca a finales de abril y al que podréis acceder todas las personas que estéis apuntadas a Momentum antes del 23 de abril, que haremos el seminario de presentación. Y me doy cuenta de que no he respondido la consulta sobre si es mejor usar a partir de cierta edad menos peso e ir a más repeticiones, y te diría que en los grandes movimientos sí tiene sentido, ¿no? Sobre todo si, como dices, notas ya molestias frecuentes. Y para mí esa es la clave más que la edad, ¿no? Porque conozco a powerlifters de más de 60 años que siguen entrenando fuerza con cargas altas en sentadilla, peso muerto, press de banca y no tienen ninguna molestia ni ningún problema. Pero si empiezas a tener ya pues esas molestias articulares o ves que no te recuperas tan bien, pues sí tiene sentido bajar un poco las cargas e ir a repeticiones algo más altas. Y en vez de las 4 o 6 vas a 8 o 12 repeticiones, que como vimos antes no va a reducir la hipertrofia siempre que llegue a una fatiga muscular similar, y tampoco va a tener un impacto relevante en ganancias de fuerza. En el caso de fuerza, a ver, es verdad que los estudios sí muestran que ganamos un poquito más de fuerza si incluimos sesiones con más carga, lo cual es lógico porque la fuerza es específica, pero salvo que compitas en powerlifting, pues las diferencias van a ser muy pequeñas y es menos agresivo a nivel articular usar algo menos de carga y elevar las repeticiones, así que es un buen consejo en tu caso. Hola Marcos, primero de todo, y aunque suene repetitivo, me gustaría felicitarte por toda tu tarea de divulgación. Me encantan, todo lo que sacas, tus libros, los desafíos, los podcasts, y quería añadir que además me das paz mental en este mundo de extremismos y radicalismos que también calan en el sector de la salud. Y me encanta el enfoque de escala de grises que siempre intentas poner con evidencia científica. Así que, de nuevo, muchas gracias. Mi pregunta venía referida a la psiconeuroinmunología, a esta nueva corriente que hay. Unas cuantas amigas están metidas en esto, están encantadas, y por lo que me comentan yo veo que recomienda hábitos de la salud que son lógicos y normales, quizá el ayuno en fases de la luna, ciertas fases de la luna y alguna cosa así, pero lo que sí que veo que las consultas valen muchísimo dinero, o los cursos, y entonces mi pregunta es: ¿qué opinas sobre esta corriente? Si tiene base científica, si merece la pena meterse en este mundo o no es más que otro tipo de corriente que recomienda lo lógico y normal. ¿Cuál es tu opinión sobre el PNI? Venga, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias por la pregunta, que seguramente me genera algún conflicto porque tengo muchos amigos, compañeros dentro del mundo PNI y voy a ser un poco crítico. Pero bueno, como dices, intento huir de dogmas, basarme en la evidencia científica, en el sentido común, y después ya lidiaré con las consecuencias sociales de eso. Y vamos a hablar de PNI, pero hay enfoques muy similares, con nombres distintos, ¿no? Se habla también de medicina funcional, de medicina integrativa, ¿no? Que tienen sus diferencias y sus matices, pero la promesa es similar, ¿no? Y todas prometen que van más allá de los aspectos puramente físicos, que intentan ir a la raíz del problema, integrar las dimensiones emocionales, sociales, ambientales, que sin duda influyen también en nuestra salud global. En el caso concreto de la PNI, las siglas vienen de psiconeuroinmunología, aunque también se habla de psiconeuroinmunoendocrinología, porque este enfoque pues estudia la interacción entre los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino y cómo estos interactúan a su vez con los procesos psicológicos. Al final, la idea que soporta este enfoque es que el cuerpo y la mente están muy conectados, muy unidos, y que no podemos comprender realmente la salud humana sin tener en cuenta la integración de todos estos elementos. Y en principio yo estoy totalmente de acuerdo con esto, y creo que una crítica válida a la medicina entre comillas tradicional es que se centra mucho en las variables físicas, no es una medicina muy biológica, y la parte emocional o social pues se deriva a la psicología, ¿no? Que por una parte está bien, o sea, cada especialista sabe de lo que sabe, pero cuando tienes una enfermedad compleja con raíces distintas, pues seguramente no se resuelva bien con un enfoque reduccionista.
Y sabemos que muchos problemas emocionales, de estrés o sociales, pues tienen manifestaciones físicas a nivel digestivo, intestinal. Y claro, si la solución pasa por dar omeprazol, pues no se va a resolver el problema, ¿no? Y de hecho puedes causar problemas adicionales. O lo mismo con algunos trastornos autoinmunes o dolores crónicos. Y en estos casos es verdad que la medicina tradicional tiene muchas limitaciones y enfoques más integrales, como la PNI, pues pueden ser muy útiles. Y conozco muchos casos de personas con problemas de este tipo que después de dar muchas vueltas por las consultas de la Seguridad Social, bueno, sanidad privada, pero con enfoque convencional, pues pudieron resolver sus problemas al ser guiados por un profesional PNI con más énfasis en aspectos de estilo de vida o en ciertas suplementaciones que no se proponen en la medicina convencional o en abordajes más emocionales, etcétera, etcétera. Al final, la PNI o las medicinas funcionales incorporan otros ámbitos, otras perspectivas, pero que no se basan siempre en evidencia científica o se basan en mecanismos fisiológicos que no tienen un respaldo científico real o extrapolan a partir de estudios in vitro, estudios en animales, y esto tiene un lado bueno y un lado malo. Para explicar esto, tenemos que entender que los protocolos médicos actuales son distintos a los de hace 10 años y son mejores en general porque tenemos más conocimiento, más evidencia científica, pero los protocolos de dentro de 10 años seguramente van a ser mejores que los de ahora porque habrá todavía más evidencia. Y de alguna manera, la PNI define protocolos a partir de evidencia muy preliminar o sin evidencia en algunos casos, simplemente por esos mecanismos fisiológicos. Y en algunos casos eso hará que vaya por delante y que cosas que se hacen hoy en PNI o en medicina funcional vayan a ser parte de los tratamientos convencionales dentro de 10 años, pero también se hacen o se proponen muchas cosas en PNI que no tienen evidencia ni la van a tener porque son equivocadas, ¿no? Sencillamente no funcionan y pueden también tener efectos secundarios negativos, ¿no? O, por ejemplo, otra crítica válida de la PNI y medicinas funcionales en general es que proponen muchas pruebas, que además suelen ser caras y que no tienen relevancia clínica, ¿no? Por ejemplo, pruebas de microbiota, que a día de hoy, y salvo casos muy particulares, no pueden informarnos qué comer o qué suplementar, o lo mismo con pruebas de intolerancias alimentarias, en fin, ya hablo en general, obviamente. Hay profesionales y profesionales con enfoques distintos, pero hablando en general iría por ahí. O muchas veces proponen a todos los pacientes eliminar el gluten o eliminar los lácteos sin que esto esté realmente justificado, o ejemplos similares que hace que con frecuencia pequen del mismo reduccionismo que critican en la medicina convencional, ¿no? O se pasan al otro extremo, ¿no? Por ejemplo, es verdad que la medicina convencional ha dado muy poca importancia a la microbiota o a las emociones, pero si escuchas a algunos profesionales PNI, pues parece que la microbiota lo es todo, que cualquier enfermedad empieza en la microbiota, en las emociones, y que cualquier problema que tengas está causado por esto, ¿no? Y tampoco es así. Y de nuevo estoy generalizando, o sea, dentro de la medicina convencional hay muy buenos profesionales y muy malos profesionales y lo mismo va a ocurrir en la PNI / medicina funcional, integrativa o como la quieras llamar. Pero por intentar resumir, diría que lo mejor de la PNI es que en algunos ámbitos va por delante de la medicina convencional, ¿no? Que es verdad que trata especialmente mal problemas ligados a trastornos autoinmunes, dolor crónico, problemas digestivos, y creo que aquí el enfoque más integral de la medicina funcional o PNI puede ayudar a muchas personas, pero quizás no iría a una consulta PNI como primer abordaje, porque como dices, va a ser más caro, es probable que te hagas muchas pruebas innecesarias y muchas veces las soluciones más sencillas de la medicina convencional funcionan bien, ¿no? Funcionan perfectamente y no hay que reinventar la rueda, no hay que añadir complejidad innecesaria. Pero si ves que los problemas que tienes no se resuelven, no te asesoran sobre cambios de hábitos más globales, etcétera, pues me parece muy sensato ir a un buen profesional PNI o funcional y es posible que sea capaz de ir un paso más allá y de ayudarte a resolver el problema de raíz, ¿no? Y iría un poquito por aquí mi visión. Hola Marcos, muy buenas. Mi nombre es Jaime y bueno, antes de nada felicitarte por tu fantástica labor divulgativa y de paso darte la enhorabuena por tu último libro, Sabiamente, que estoy leyendo y me está pareciendo súper interesante. Bueno, en cuanto a mi pregunta, o más bien es una reflexión. Estoy ya en mi último año de nutrición humana y dietética y a pesar de que he aprendido muchas cosas, con muchas otras estoy un poco decepcionado. Concretamente siento que desde ciertas asignaturas se ha puesto demasiada fijación en el tema de la distribución de macronutrientes, con la típica recomendación de
30-35% grasa, 50-60 carbohidratos y 10-15 proteína. Hasta tal punto que en muchos ejercicios de planificación dietética hemos hecho ajustes absurdos como introducir pan o dulce de membrillo para cuadrar los macros. Entiendo que tiene que haber unos criterios a cumplir, pero lo que en mi opinión no tiene sentido es ceñirse a rangos tan estrechos que en la práctica no son reales ni suponen ningún factor diferencial en términos de salud. Así que bueno, querías conocer tu opinión al respecto sobre este tema, que me imagino que se repetirá en muchas otras universidades y formaciones. Eso es todo. Un abrazo y muchas gracias. Hola Jaime, gracias por la consulta / reflexión y totalmente de acuerdo. Es un tema que he tocado muchas veces, ¿no? Se siguen haciendo planteamientos que no solo están mal de base, como que hay un porcentaje de macronutrientes universal para todo el mundo, cuando las dietas humanas han sido muy diversas, por un lado, y por otro tenemos multitud de estudios que nos indican que a igualdad de calorías y de proteína es muy poco relevante la distribución de carbohidratos y de grasas, ¿no? Que va a depender de otros muchos factores y sobre todo de las preferencias de cada persona. Y esto ya es un error en sí, y encima para echar sal en la herida, pues se usa pan, galletas o, como dices, dulce de membrillo para que los macros encajen. O sea, es un sinsentido absoluto, entre otros muchos, ¿no? Como la idea de que hay que hacer 5 comidas al día, ¿no? 3 pequeñas y 2 snacks, que solo hay que comer 0,8 gramos por kilo al día de proteína, etcétera, etcétera. Y esto conecta con la pregunta anterior sobre las limitaciones de la medicina convencional, ¿no? Se le atribuye al doctor Burwell, decano de Harvard, una cita a los estudiantes de medicina en los años 40, donde les decía en su primera clase que la mitad de lo que les iba a enseñar en la carrera era incorrecto. El problema es que no sabían qué mitad, ¿no? Y me creo que en los años 40 fuera literalmente la mitad, seguramente hoy sea mucho menos, espero, vamos a decir 10-20%, y en nutrición ocurre lo mismo, ¿no? Por eso tampoco hay que demonizarla, o sea, como bien dices, has aprendido mucho. Cualquier persona que estudie la carrera o el grado va a aprender mucho y el 80-90% de lo que se enseña es válido, es útil y es un buen reflejo de la realidad, pero está ese 10-20% de mitos, ¿no? De cosas que ya la evidencia más reciente demuestra que es falso, pero sabemos que pasan muchos años entre que la ciencia demuestra algo y que eso se refleja en la práctica clínica o en el currículum de las carreras, ¿no? Pero bueno, como decía antes, estamos mucho mejor que hace 10 años o 20 años y confío en que dentro de 10 o 20 años pues estemos mejor que ahora. Y en cualquier caso, lo de siempre, la carrera te da unos conocimientos básicos, pero es después responsabilidad de cada uno seguir aprendiendo, seguir actualizándose e intentar ser un mejor profesional. Hola Marcos. Bueno, yo también quiero sumarme a la cantidad de gente que te agradece tu labor, porque la verdad es que he aprendido muchísimo y aprendo muchísimo escuchando tu podcast y me encanta y me acerca mucho al fitness. Y mi pregunta está relacionada con tomar sal o hidratarse con sal o echarle sal al agua, porque últimamente veo muchos influencers, fitness que dicen que el agua por sí sola no hidrata y que tiene que ir acompañada de sal y le echan un puñado de sal del Himalaya o lo que sea, porque no valdría la sal del supermercado. En fin, como que me gustaría saber qué hay de cierto en esto de que el agua sin sal no hidrata, que el agua por sí sola no hidrata, porque es bastante chocante. Y en caso de que sí que fuera recomendable incluir sal, ¿de qué modo, en qué medida y qué tipo de sal habría que incluir? Y realmente, ¿cuál es la explicación para incluir esa sal? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y este tema del agua con sal es como la última moda de las redes sociales. Hay por ahí también este vídeo de alguien intentando comer, que empieza, no sé, comiendo un pescado y ve un vídeo, no comas pescado que tiene mercurio, ¿no? Va a comer después un huevo y otro vídeo le sale en TikTok. No comas huevo que tiene colesterol. Tira el huevo para comer una fruta y aparece otro vídeo de TikTok. No comas plátano que tiene mucho azúcar. Y ahora habría que añadir que va a tomar un vaso de agua y sale uno de estos vídeos que no bebas agua, que te deshidratas, ¿no? Y por desgracia estos vídeos o mensajes de miedo pues venden, ¿no? En el sentido de que capturan la atención de la gente, se viralizan y terminan causando mucha confusión, miedo a comer o a beber en este caso, y eso es un problema. Y esto no quiere decir que todos esos mensajes de miedo no tengan un punto de verdad. O sea, hay pescados que son ricos en mercurio y que no debes abusar de ellos, o que hay personas que puedan ser más sensibles al colesterol del huevo, o personas más sensibles al azúcar de la fruta o del plátano, pero los problemas de salud de la población no
vienen de aquí, ¿vale? No vienen de comer plátanos, huevos y atún. Ojalá ese fuera el problema, ¿no? Y si metemos miedo con estos alimentos, creo que hacemos un flaco favor a la población general, y lo mismo con el agua con sal. Y de nuevo, como en los otros casos, tiene un punto de verdad, ¿no? O sea, es cierto que necesitamos sodio para una buena hidratación, el sodio mantiene la presión osmótica, facilita la absorción de líquido o de agua a nivel celular, el sodio es importante también para la transmisión nerviosa y la contracción muscular, por eso en los deportistas es importante que repongan los electrolitos perdidos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en general la gente ya consume suficiente sodio en su dieta habitual. De hecho, suele consumir más del necesario, ¿no? O sea, no hay un déficit de sodio, y dado que el sodio es tan importante, pues tenemos un sistema bastante bien calibrado que nos anima a consumir más sodio cuando éste se reduce. Y como siempre, sí puede haber casos de personas que llevan una dieta muy baja en sodio o deportistas que pierden mucho sodio en el sudor y que se beneficien de aumentar un poco la ingesta o incluso añadir un poco de sal en el agua, pero hablamos de excepciones y no de una regla general. Y desde luego no va a importar si ese sodio viene de sal común, de sal del Himalaya, o sea, al final el sodio es sodio, no importa la fuente, así que no añadamos complejidad innecesaria a nuestra vida. Y relacionado con esto, voy a terminar con una reflexión que nos anima a cuestionar qué parte de lo que hacemos es realmente necesario o qué cosas realmente requieren nuestra acción y qué cosas o mensajes es mejor ignorar. Es una reflexión reciente de mi newsletter a la que os recomiendo apuntaros en fitnessrevolucionario.com/lista, y en este caso la reflexión empezaba con una cita. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Sun Tzu. Vivimos en un mundo que premia el movimiento. Nos han enseñado que la acción es la única respuesta válida, que todo problema es un clavo y nosotros martillos ansiosos. Pero no todas las batallas se ganan luchando y no todo el movimiento es progreso. A veces la mejor jugada es no hacer nada. En los penaltis, la mayoría de los porteros se tiran antes de tiempo, pero las estadísticas dicen que pararían más lanzamientos si se quedasen en el centro o si esperasen al último momento para saltar. En medicina, el furor terapéutico lleva a intervenciones innecesarias, empeorando condiciones que podrían resolverse con tiempo y paciencia. En economía, los inversores que ajustan sus carteras tras cada noticia empresarial obtienen peores rendimientos que los que ignoran el ruido mediático. No todo problema necesita una respuesta. No hacer nada, cuando es de manera consciente y deliberada, puede ser la estrategia más sofisticada. La próxima vez que sientas la urgencia de actuar, pregúntate, ¿es esta acción necesaria o es solo un reflejo de mi incomodidad con la incertidumbre? ¿Estoy resolviendo un problema o simplemente anestesiando mi ansiedad? Algunas recomendaciones. Practica el Wu Wei. Los maestros taoístas lo llamaban no acción o acción sin esfuerzo. Es dejar que las cosas fluyan, como el agua que erosiona la roca, no por fuerza, sino por persistencia. Implementa la regla 24/7. Espera 24 horas para decisiones importantes, 7 días para las cruciales. Programa bloques de no hacer. Agenda 30 minutos diarios o cuando puedas de pura contemplación. Sin inputs, sin pantallas, solo tú y tus pensamientos. Responde a los datos, no a las emociones. El sesgo de acción se activa cuando sentimos ansiedad o presión. Antes de hacer algo, revisa los datos objetivos. ¿Es realmente necesario actuar o estás reaccionando por miedo o impaciencia? Haz la pregunta clave. Ante cada impulso de acción, pregúntate, ¿qué pasaría si no hago absolutamente nada al respecto? En definitiva, resiste el instinto de reaccionar a todo lo que percibes. Respira y observa. Practica el arte de la espera. La acción sin reflexión es el camino al error, como un pez atrapado en una red que cuanto más lucha, más se enreda. A veces, no hacer nada es hacerlo todo. Y esto sería todo por hoy. No olvides suscribirte al podcast si no lo has hecho ya y recomendarlo a alguien a quien creas que le puede ayudar. Muchas gracias y hasta la próxima.